Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un testimonio bastante peculiar. Nuestro amigo Juan nos va a contar cómo, siendo católico, llegó incluso a ser maestro de Reiki. Pero bueno, esto nos lo va a contar un poco mejor Juan. Muchísimas gracias por venir, Juan. Nada, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de seguir con la labor que tengo ahora. Pues si te parece, Juan, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco de ti, de tu niñez, de tu infancia, de tu familia, bueno, aquello que quieras. Bueno, nací en Cartagena, estuve viviendo durante mis primeros 17 años en un poblado de pescadores, había una refinería, una central térmica. Mis padres no eran excesivamente católicos, pero sí me obligaban continuamente a aprender las oraciones, a ir a misa, aunque ellos no iban. Llegué a ser monaguillo de la parroquia que había allí. Fue una infancia que, estudiando en los Hermanos de la Salle, la religión estaba muy presente en mi vida. Tuve una infancia realmente feliz, vivía prácticamente en el campo, haciendo muchísimo deporte. En los estudios tampoco fui nunca excesivamente gran estudiante, me dedicaba más a otras cosas, pero bueno, saqué los estudios raspandito, pero los saqué, ¿no? Y esa fue un poco mi infancia y parte de mi juventud. Más adelante, la primera juventud, ¿cómo fue? La primera juventud, ya con 17 años, decidí entrar en la Armada. Entonces, pues ya dejé de ser joven, de tener una adolescencia al uso, para pasar, a estar navegando, a estar con ciertas cosas. Ahí ya empecé a alejarme de la iglesia. Porque, la vida militar no es que sea así, pero ya las amistades que no practican y, pues te vas alejando poco a poco, ¿no? Hasta que llega un momento que te pones a tontear con el alcohol y con otras cosas. Nunca llegué a las drogas porque también no hacían muchos controles, en aquello de analíticas y tal, pero sí el alcohol era una cosa normal, mucha fiesta, ya no tenía tiempo ni para Dios y era toda mi vida era una fiesta. Así hasta que conocí a Silvia, mi esposa, ya con 25 años. ¿Y ella enderezó un poquito tu vida? Ella me enderezó mucho porque si quería estar con ella y seguir con ella, pues no tenía más remedio también que ir a la iglesia los domingos. Fui cogiendo otra vez pues aquello que había abandonado, que había tenido muy presente en mi vida, ¿no? ¿Y cómo apareces en el Reiki? O sea, ¿cómo aparece el Reiki en tu vida? Pues el Reiki, voy a empezar un poquito cómo me fui acercando paulatinamente, porque las cosas nunca vienen de golpe. Yo decidí dejar de fumar y cogí una bronquitis espástica, con lo cual tenía unos ahogos, ataques de asma que me moría. En aquellos momentos yo estaba en vuelo. Al estar en vuelo, pues la medicación que me había recomendado el médico de cabecera, pues no era compatible con que yo estuviera en vuelo. Entonces había dos soluciones, o dejar de volar, con lo cual perdería el destino, o bien pues buscarme otra alternativa. Y me acerqué a la naturopatía. La naturopatía en sí no es mala, pero está muy cerca de otras muchas técnicas. Haciendo cursos una vez ya formado, pues empecé a oír hablar de Reiki. Al principio no le hice ni caso, después me lo presentaron otra vez, ya aquello me empezó a llamar un poco la atención por los beneficios, supuestos beneficios que tenía. Y digo supuestos porque luego en realidad pasa una factura enorme. Me lo presentaron como algo bastante esotérico, no me dejaban ver una sesión de Reiki como era. Y yo, curioso como siempre he sido, pues empecé a buscar información, mucha información en libros. Y me di cuenta que el Reiki podía ser una cosa buena para mis pacientes, porque yo ya estaba ejerciendo como naturópata, estaba también en acupuntor y con todas las cosas estas, que no tienen nada que ver con la nueva era, muchas de ellas, pero que sin embargo sí iba acercándome a otras, como por ejemplo el Reiki, ¿no? Decidí hacer un curso de Reiki allá por el 1997, creo que fue cuando hice la iniciación, en el mes de marzo, en Semana Santa, no tenía otra cosa mejor que hacer. Los efectos que noté fueron muy grandes. Yo me relajaba mucho, estaba bastante más tranquilo, al final era falso porque lo que tenía era un vacío enorme, y mis clientes mejoraban mucho más rápido que cuando no les practicaba Reiki. Entonces aquello dije, esto es cosa buena. Hice el segundo nivel en julio del 97, en el mismo año, 2 meses más tarde. Y ya ahí, pues fue aquello, claro, mucho más, porque con el primer nivel
Los efectos son sutiles. Con el segundo nivel ya puedes mandar Reiki a distancia, puedes enviarlo, puedes hacer muchos bicheríos, ya eres un gran medium, que es lo que te conviertes cuando haces el primer nivel de Reiki, ¿no? Y aquello, bueno, pues seguí, porque siempre me gusta entrar a las cosas a fondo, hasta donde pueda llegar, y terminé haciendo la maestría como 2 años más tarde. Y ya con la maestría pues ya era el jefe de los médiums, ya podía hacer medium, total inicié en el tiempo que estuve siendo maestro pues del orden de las 1500 a 1600 personas, entre ellas un montón de maestros, lo cual pues bueno, pues como digo, ¿no? Al principio estaba yo solo y después lo que era una pirámide entera, porque claro, yo hacía 10 y los otros hacían 10 cada uno, con lo cual bueno, pues el daño que hicimos pues fue bastante serio. ¿Tu vida cambió de alguna manera cuando te iniciaste en el Reiki? Quiero decir, tu vida familiar, profesional. Explícanos un poco. En mi vida familiar noté algo que es que la abandoné. Yo estaba en casa, pero realmente lo que estaba haciendo era buscar otras técnicas, estar buscando siempre. Estaba con un vacío tan grande que tenía que llenarlo de alguna forma. Y esa forma que era el buscar continuamente técnicas. ¿Por qué? Porque el Reiki, igual que toda la nueva era, lo que hace es minimizar a Dios, hace que no creas en Jesucristo, aunque estés dentro de la iglesia como yo estaba. Yo era catequista de aquella, estaba haciendo cursos de teología, estaba formándome, o sea que mi delito es mayor todavía. Y claro, todo era ir buscando algo que realmente no me saciaba, no me llenaba. Y esa es la gran parte. Te vuelves un gran egoísta porque tu tiempo es tuyo y a los demás, bueno, pues si tengo tiempo ya se lo daré. Tienes con otras intenciones, o sea que te aleja totalmente de lo que es una vida de fe. Sin embargo, yo era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque en ambientes religiosos yo no contaba nada de Reiki y cuando estaba en los ambientes de la nueva era decía que el cristianismo y todo esto que no estaba reñido en absoluto. ¿Qué iba a decir? Si yo estaba dentro de la iglesia y además era maestro de Reiki, ¿no? Y sí, la vida da un vuelco bastante grande. ¿Seguías con la práctica de sacramentos? O sea, ¿comulgabas? Iba a misa, porque también, bueno, nos hicimos casi cargo de llevar una capilla, pero yo no me confesaba, porque yo ya me confesaba con Dios. Yo ya, si el listón lo tenía tan alto, lo tenía puesto en tal forma que el pecado realmente para mí no existía. Sí, comulgaba prácticamente casi todos los domingos, o sea, sacrilegio tras sacrilegio. Y bueno, pues eran los sacramentos, también era catequista de comunión, con lo cual llevaba a los niños. Allí no ponía para nada el Reiki, pero bueno, tampoco le estaba dando algo que realmente yo pues no lo sentía. Vale, imagino que estas cosas no las hacías por ganar dinero. ¿Percibiste en algún momento la presencia del demonio de manera clara? O sea, ¿tuviste algún tipo de experiencia que dijeras, madre mía, esto se me va de las manos? ¿Esto ya no es de Dios? Sí, hubo uno que es el que suelo contar en todas las conferencias, también el testimonio que di en Asalto al Cielo, y fue una presencia que luego me confirmaron que era totalmente demoníaca. Una señora que empecé a hacerle sesiones de Reiki, era lo único que requería. Yo el Reiki nunca lo cobré, hacía consultas de acupuntura, pero bueno, cuando estaba en las terapias, si hacía falta hacer Reiki y ya está, ahí estaba, ¿no? Esta señora nada más que quería Reiki. Nunca le pregunté tampoco qué problemas tenía, porque ya no me interesa. Si hubiese ido a consulta, pues sí. Cuando ya era la tercera, cuarta, quinta, exactamente no recuerdo cuál fue, cuando faltaban unos 10-15 minutos para terminar la consulta, o sea, la sesión de Reiki, perdón, y aquello fue terrorífico. Fueron unas convulsiones, como vamos, la niña del exorcista no tiene nada que ver, son para dibujitos animados para niños, un rostro totalmente desfigurado. Se levantaba de la camilla, yo lo único que hice en aquel momento fue redoblar la oración, porque ya pasé una época en que ya durante el tiempo que estaba haciendo Reiki rezaba el rosario. Dejé de practicar con los símbolos porque ya había tenido otras sensaciones un poco extrañas, que nunca supe de qué venían ni nada. Esta señora, cuando terminamos la sesión, estaba perfectamente normal, no recordaba en absoluto qué es lo que había pasado en ese periodo, que había tenido esas convulsiones.
Y bueno, después, hace como mes y medio o cosas así, pues me confirmaron de que efectivamente era una posesión demoníaca, hablando con un exorcista. Me dijo, eso fue una posesión demoníaca. Pero yo, cabezón que era, yo seguí haciéndolo porque, bueno, claro, siempre lo hice para poder beneficiar a los demás. Como he dicho, yo no cobraba por el Reiki nada en absoluto, incluso los cursos que daba ponía un sobre y quien quería poner el dinero, que luego cogía lo que me habían costado las fotocopias y el resto lo donaba a Cáritas. Era una forma de exculparme, pero bueno, ahí estaba, ¿no? ¿Cuándo empieza Dios a sacarte de esto? Pues Dios puso a dos personas en mi vida, un diácono y a mi esposa, que siempre me decía que, bueno, que si yo lo que estaba haciendo estaba bien. Este diácono llegó a darme un texto, un documento de los obispos de Estados Unidos que hablaban precisamente de Reiki. Yo lo cogí y digo, Diego, vale, está muy bien, pero esto es porque no saben lo que es el Reiki, ignorante que era yo, ¿no? Luego, un poco más de tiempo más adelante, ahora ya pues fue ¿cuándo dejé yo esto? En agosto del 2014, en noviembre de 2014 dejé, unos meses antes cambiamos de párroco. Yo llevaba la página web de la parroquia y le dije bueno, que teníamos que hablar de la página web de la parroquia porque acababa de llegar, que supiera cómo iba y qué planes le íbamos a dar. Y menos de la página web hablamos de todo. Yo fui para 10 minutos y estuvimos más de 3 horas charlando. Empezó a mandarme documentos de la iglesia y otros documentos, ahora mismo están todos colgados también en mi blog. Y yo empecé, bueno, pues ya con lo que me había dicho mi mujer, lo que me había dicho también este diácono y tal, que de vez en cuando me decía que si lo que estaba haciendo, si yo estaba seguro que estaba bien, ¿no? Ya con lo que me dijo el párroco, pues ya empezó todavía más a hacerme preguntas, empecé a hacerme muchas más preguntas. Y aprovechando unos ejercicios espirituales, pues ahí fue donde fue el cambio total. ¿Y qué pasó en esos ejercicios espirituales? Bueno, pues esos ejercicios espirituales fui con las pretensiones de a ver realmente qué es lo que había con eso, qué es lo que quería el Señor conmigo. Eran unos ejercicios ignacianos, en silencio, con unos detallitos que nos daban de 5 minutos y ahora vete 2 horas lo que quiere. Y yo me pasé pues prácticamente el fin de semana en el sagrario. Allí, bueno, pues el Señor, ¿qué fue haciendo? Me fue llevando por pasajes de la Biblia que yo creo que no había leído nunca. Cuando la Biblia, bueno, pues los cursos de teología y tal, la tuve que, no que leer completamente, pero sí trabajarla mucho, ¿no? La conocía bastante bien en los cursos de catequesis. Y me fue llevando hasta que llegamos a unos pasajes que yo dije, Juan, lo que quiere el Señor es otra cosa. Y decidí dejarlo. Me encontré en aquel momento, pues delante del sagrario, completamente convencido de que el Señor lo que quería era que los dejara. Yo sé que defraudé al director de los ejercicios porque, claro, las intenciones eran otras. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Y a partir de ahí, el sábado por la noche, pues el ejercicio empezamos viernes a mediodía, el sábado por la noche les dije que había decidido dejar el Reiki, algunos no sabían ni que yo practicaba Reiki. El domingo escribí una carta que mandé pues a todos mis alumnos, a todos los que habían llegado a la maestría, que yo tenía el correo electrónico, a otros los llamé por teléfono y bueno, pues a partir de ese momento lo que me dediqué fue a intensificar mi vida de oración. El domingo me confesé en aquel santuario donde estuvimos haciendo los ejercicios y de momento pues hasta hoy. ¿Cómo fue la reacción cuando mandaste esa carta? Algunos pues bueno, no lo compartían, pero bueno, ahí está, es tu decisión, tú sabrás. Otros, bueno, francamente un tanto hostiles al respecto de, claro, tú el cambio que has dado, que todo lo que has dicho, digo, sí, pero es que ahora estoy diciendo otra cosa, que me he equivocado, estoy pidiendo perdón. Y bueno, hasta el día de la fecha pues siguen habiendo todavía ataques en redes sociales, algunos por teléfono, por correo electrónico, pero bueno, da igual, el Señor está conmigo y es lo que tenemos que llegar para adelante. ¿Qué consejo, qué palabra, qué, no sé, qué mensaje darías a esa gente, bueno, a la gente que está metida en los cursos de maestría de Reiki, o que, bueno, que está asistiendo a algunas sesiones, o que va a imposición de manos?
¿Qué les dirías a esa? Pues que se vayan dedicando también a examinarse realmente si lo que están haciendo se encuentran llenos, porque esto lo que hace es vaciar a la persona, llega a destruirla. Que analicen también si lo que supuestamente son curaciones están viendo que se programan, van más en el tiempo, porque normalmente lo que ocurre sí es un proceso que parece de curación y luego al final la misma enfermedad se agrava mucho más o incluso cambia y viene otra enfermedad peor de lo que querían. Que se den cuenta también cómo está siendo su vida, qué es lo que están dejando, cuáles son sus actitudes, cuando les hablan de que lo que el Reiki que no es bueno, que todo lo que practican o pueden estar practicando en la nueva era, que no está de acorde a la fe de los católicos. Y este mensaje sobre todo es para los católicos y para el resto que se vayan examinando también, porque el demonio cuando entra muy sutil, se disfraza, nos da el caramelito, nos da la tarta, nos da lo que más nos gusta, pero luego pasa la factura, y la factura es terrible. ¿Cuál crees que es el peor daño que hace el Reiki a un católico? Bueno, a un no católico también. Alejarte de la vida de fe, porque llegas a creerte que tú eres algo, que tú eres el que cura, que tú eres el que tiene en poder esa supuesta energía que está supuestamente al alcance de todos, y cuando te crees algo eres un orgulloso, eres un engreído y bueno, un egoísta total. ¿Quieres contarnos algo de la misericordia de Dios en ese encuentro que tú tuviste, en ese encuentro con Dios? Bueno, en aquellos ejercicios espirituales ya me encontré con él. Cuando la confesión que tuvo con el sacerdote, yo dije, cuando empiece ya a contarle algo, que me va a dar dos tortas, me echa del confesionario y me echa de aquí. Y sin embargo no, al contrario. Fue todo pues como muy cordial y yo dije, bueno, si parece que lo que he hecho era nada, de encontrarme con el perdón de Dios. Después también en el encuentro de Emaús fue también otro chute enorme que tuve, de un encuentro fortísimo con el Señor, que estuve como 3 semanas en la nube, de sentirte perdonado, de sentirte completamente amado por Él, de dejarte completamente en sus manos, ¿no? He salido allí pidiendo perdón a todo el mundo. Y todavía hay veces que lo hago. Y no lo tengo tan curado cuando todavía me emociono. ¿Cómo es tu vida espiritual ahora, Juan? Bueno, pues mi vida espiritual está completamente llena. Estamos haciendo también adoración eucarística. Cuando un rosario para mí puede durar 1 hora, porque hago una verdadera contemplación. Ahora tengo el objetivo de ir escribiendo, misterio a misterio, cuáles son mis sensaciones. Estamos en casa también rezamos, cada vez que salimos de viaje no nos falta el rosario, hacer la coronilla de la Divina Misericordia y también mucha meditación de cualquier frase de la Biblia que te haya impactado, bueno, pues dejarla ahí, ¿no? Lápices, bolígrafos y esto gasto mucho en cualquier libro que cae. Ahora mismo, bueno, pues estoy documentándome mucho de lo que es la verdad del demonio a través de los libros que han escrito los exorcistas. Yo creo que tenemos que conocer también esa realidad para saber, aprender yo de dónde estuve metido y entender, como estoy entendiendo ahora, algunas de las cosas que me ocurrieron. Y otra, bueno, pues para poder dar razones cuando voy dando las conferencias donde me llaman. ¿Cómo llevas a cabo ahora mismo tu lucha contra el Reiki? ¿Cómo haces ver a la gente? La lucha es mucha información a través de las conferencias, hablar todo lo que puedo, llevar un blog y luego también pues a través del Facebook pues publicar también, compartir todo y poner mucha información para quien quiera tenerla, pues, que la tenga a su alcance. De momento pues no puedo hacer otra cosa, conceder estas entrevistas cuando se me piden, ir donde me llaman para dar las conferencias y dar pues toda la información. Como digo, hace un par de semanas que me mandaron callar antiguos alumnos míos, que los deje vivir. Digo, tú vive lo que quieras, que yo estoy viviendo mi fe ahora. Y entonces, pues bueno, pues es la lucha que llevo y bueno, tampoco creo que sea tanta lucha, es una cosa que... la misión que me ha encargado el Señor ahora. ¿Cómo se introduce aquí en Occidente el Reiki, siendo algo oriental? ¿Cómo se introduce aquí? Bueno, pues en Occidente tuvo que entrar con mentiras.
como entra toda la nueva era, siempre parten de una filosofía cuyas premisas son falsas. Mikao Usui, que era japonés, era un sensei, no era un sacerdote católico como se llegó a decir, como todavía se sostiene en la historia oficial de Reiki. Tampoco había estudiado en la Universidad de Chicago, sino que simplemente, bueno, era japonés, pero había que meter el Reiki a través de Philip Furumoto de Hawái, quería introducirlo en Estados Unidos. Y entonces tuvo que inventarse una historia. Y la historia fue de que era un sacerdote católico, cosa totalmente falsa, que había estudiado en la Universidad de Chicago, también falso, pero así era la forma de poder acceder a Occidente en Estados Unidos, país religioso, y además, si ha estudiado, pues ya lo aceptaban como uno de los suyos, y a partir de ahí fue como se pudo introducir. Luego ya saltó a Europa y a miles de escuelas totalmente distintas. ¿El Reiki se ha introducido en la Iglesia Católica? Yo inicié a varias religiosas, también a algún consagrado. Hasta hoy, una de ellas sé que persiste. Una conferencia que di hace un par de meses en Rota, un pueblecito de la provincia de Cádiz, pues me llamaron por teléfono que me dijeron que había un grupo que no iba a ir porque su párroco les había dicho que el Reiki era cosa buena. Sé que hay sacerdotes que practican Reiki, entre ellos uno por Barcelona, que también lo dejó, por cierto. Tuvo un encuentro fatídico con el demonio, gracias a Dios, y abandonó el Reiki. También he dado una conferencia en una parroquia en Jerez, en el cual el párroco anterior era maestro de yoga. Es decir, que toda la nueva era está muy introducida en la Iglesia. Y el gran peligro es que entra como cosa muy sutil, como por ejemplo ahora lo que está entrando es a través de la meditación zen católica. La meditación es zen, es budista y no puede ser católica en la vida. Y ahora, bueno, pues le han cambiado el nombre y le ponemos como mindfulness, encontrarte bien y ser algo maravilloso contigo mismo, pero empezamos a desplazar al Señor. ¿Y quién está provocando todo esto? Bueno, pues están provocándolo tanto sacerdotes católicos, algunas religiosas y profesores católicos. O sea, es algo que tenemos ahí. En casas de ejercicio se han estado dando encuentros, pues bueno, que entran engañando, como siempre, porque no pueden tener otra forma, engañando a la comunidad que tiene la casa de ejercicio, diciendo vamos a hacer un retiro de silencio, pero ese retiro de silencio es con otras expectativas, porque manejan muy bien la Biblia, pero siempre para darle la vuelta. Quitar a Dios, quitar a Jesucristo. Para toda la nueva era, Jesucristo es un maestro portador de enseñanzas, no tiene divinidad, con lo cual es una herejía. También creen que se puede salvar uno por sí mismo, sin la revelación divina, que yo puedo llegar a ser Dios, que todo es Dios. Vamos a ver, no, todo no es Dios. Dios ha creado todo, pero todo no es Dios. Y bueno, ese es el gran peligro. Pero como entra muy sutil, las vías de penetraciones primero atacan de una forma a la Iglesia Católica, quitamos a los sacerdotes, pero dejamos a Dios y hasta el final llegar a quitarlo todo, absolutamente, excepto las cosas sacras. ¿Por qué? Porque hacen rituales muy parecidos a los católicos. Y entonces, bueno, ahí queda la cosa de decir, bueno, y está entrando. Y tenemos que ser capaces de decirlo con voz alta y no tener miedo, porque es nuestra Iglesia. ¿Existe algún tipo de documento escrito por la Iglesia? Quiero decir, lo digo por personas que quieran acercarse más a la verdad y que quieran documentarse sobre ello. ¿Existe algo escrito en el Magisterio de la Iglesia? Tenemos desde el Concilio Vaticano II, que yo conozca, puede que haya más, incluso anteriores, donde ya se habla de lo que es la relación que tenemos que tener con las iglesias orientales, con las religiones orientales, en Nostra Aetate, ya se habla de eso. Y luego hay varios documentos, Jesucristo portador de la vida, creo que es de una congregación, o sea, para la fe, que también. Y hay varios documentos. Los obispos americanos escribieron otro también de cómo el trato que debíamos de tener con el Reiki, que si era posible que fuese una terapia aceptada por la Iglesia. Y hay varios documentos. En el mismo catecismo también habla. Y bueno, hay varios documentos. Ahora mismo no recuerdo los nombres de todos, pero bueno, están ahí. Nada más que hay que hacer una búsqueda por internet y enseguida los encontramos.
¿En tu blog también están puestos? En mi blog están todos puestos. ¿Nos puedes decir un poco tu nombre? El blog es acunaturajuan.blogspot.com. Ahí pueden encontrar incluso pues todas las conferencias que he ido dando. ¿Qué les dirías a esas personas que creen que el Reiki, el yoga, bueno, pues estas cosillas, son solamente ejercicio y que en el fondo quieren tener a Dios en el centro de sus vidas? Bueno, pues el yoga, desde el principio, cualquier movimiento que se hace, toda postura, cualquier asana, ya es una forma de canalizarse hacia las deidades hindús. No hay una parte que sea física solamente, sino que todo es para poder conectar con el nirvana, con sus deidades. Con lo cual, bueno, pues es imposible que sea católico. Si lo que queremos es hacer ejercicios de estiramiento, bueno, pues tenemos los estiramientos de toda la vida. La gimnasia que hemos hecho en el instituto, en el colegio, que son estiramientos y no tienen nada que ver. El Reiki no puede ser católico, porque tanto en cuanto esté llamando a unas energías que no vienen de la Santísima Trinidad, ¿de dónde vienen? Nosotros conocemos ángeles o demonios, el bien y el mal, no conocemos otra cosa. Se ha introducido también la parte de lo que es el Zen, la parte de la meditación. Vamos, es que mejor meditación que la palabra de Dios, la lectio divina es preciosa en eso, ¿no? Porque tenemos que buscarnos una técnica oriental para estar tranquilos. Lo que les recomiendo, una horita delante del Santísimo, hace milagros. Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por dar tu testimonio, por contarnos cómo es tu experiencia, por clarificar un poco el tema del Reiki, que seguro que a muchísimas personas que están metidas y que creen que es bueno y que es compatible con la vida católica les va a ayudar un poco a ver más luz. Muchas gracias, Juan. Nada, gracias por la oportunidad de poderlo haber dado. Muchas gracias.